La clase de lepra lo vamos a relacionar un poquito con las micobacterias. Estamos hablando en este caso Mycobacterium leprae. Del Mycobacterium leprae hay dos apartados clínicos muy importantes: la Mycobacterium leprae, la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. Aquí en El Salvador son de las dos más frecuentes, no digamos en sentido de frecuencia de sensibilidad alta, pero sí hay casos. Aquí tengo un mapa documentado que en El Salvador, por lo menos a la fecha, hay más de 80 leprosos hasta el momento. Van a ver las zonas tipificadas donde están. Hace más de 40 años que yo pasaba ya por el hospital, sí vi dos o tres casos de lepra. En el apartado de la lepra, vamos a ver que es una enfermedad incapacitante, porque su órgano o sitio blanco va a ser las zonas sensoriales de los nervios. ¿Por qué se da en ese aspecto? Porque los pacientes terminan mutilados al final, cuando en la etapa de la evolución de la lepra es prolongada. Este es de estudio lento, es crónico. Los pacientes pueden estar en el fuego y no van a sentir el calor. Puede perforarlo usted con agujas y todo, no van a tener dolor, porque las astas donde están en las neuronas, y usted ya sabe que hay neurona motora, neurona sensitiva, estas están destruidas por el bacilo. Por lo tanto, los casos de consulta van a ser cuando el paciente ya tiene una deformidad. Entonces vemos que la lepra tiene unas características clínicas llamativas que usted en la FACIE, hay un seminario de FACIE allá en el Rosales, así que usted tiene que leer, si le toca exponer en la tarde, porque en la tarde se exponen todos los estudiantes, la FACIE. Entonces tenemos una FACIE leonina. Hace aparecer que la cara del paciente es un león. Las orejas no es que estén deformadas, pero tiene un aspecto de un león. Ya lo van a ver algunas cosas de ahí. La nariz es sencilla de montar y sobre todo cuando el paciente ya es crónico va a afectar otros órganos de la economía, como cuáles: los riñones. Estos terminan con una insuficiencia renal. Pero la literatura no descarta y no dice, al menos los que vi allá no tienen insuficiencia renal. En el aspecto a nivel mundial ya hay leprosarios, y esto es de la época bíblica. La transmisión sí puede ser de persona a persona por medio de la gotita de la saliva, pero para que tenga eso tiene que ser una exposición prolongada, un contacto íntimo prolongado. No es que usted va a tener un leproso y se va a contaminar, no. Entonces, ese tipo de exposición, por la vía de transmisión que es respiratoria, los pacientes pueden inocularse. Generalmente en los grupos etarios es más de adultos y de la tercera edad. Al menos yo nunca he conocido, ni he documentado, ni se ha visto un caso de lepra en niños. En la fisiopatología prácticamente lo que es, destruye las astas posteriores, el bacilo, y en este caso el paciente va a tener una reacción incapacitante porque pierde la sensibilidad. Generalmente va a estar en miembros superiores. Ahí traigo
como 5 láminas y esa no la tiene usted, pero se la voy a volver a subir, donde los cuadros clínicos están tan documentados en 5 aspectos clínicos de la lepra. Ya dijimos, ¿cuántos tipos hay? Lepra lepromatosa y lepra tuberculoide. La forma de diagnosticar son 2. Una clínica, usted va a ver y tiene que memorizarse ya ahí las diapositivas, los síntomas y los signos, porque allá no se nos van a estar preguntando, allá les van a preguntar el diagnóstico por historia clínica, pero allá se basa en las complicaciones que traen las enfermedades. Entonces, clínico y seguido por una biopsia. Ya lo que es el GRAM se puede hacer, pero en este caso sería el Ziehl-Neelsen. No estamos hablando de un GRAM común y corriente para bacterias, tiene que ser Ziehl-Neelsen. Para poder hacer también el diferencial, vamos a ver varios casos, ¿verdad?, en que son parecidos a la tuberculosis. Entonces vemos que es una enfermedad crónica. Hoy, por el método que ya está avanzado, vea usted ahí, por un agrandamiento, es un bacilo. Como se tiñe con Ziehl-Neelsen, ¿de qué color va a ser? Rojo, ¿verdad? Y aquí aparece, miren, lo que les estaba explicando: piel, nervios, tejidos, pueden ser riñones, ojos, las mucosas, etcétera. De la clasificación internacional la dividen. Acá sí tuve que darme cuenta de que hay una clasificación de casi todas las enfermedades. Hoy, como todo el mundo tiene avances tecnológicos, estudian y las clasificaron en 2 apartados. La primera, paucibacilar, por el número de recuento de bacilos, al igual lo que hace usted con la tuberculosis, ya lo vamos a ver ahí, solo que en este caso no se llama Varuna Cruz ni nada de eso, pero sí lo clasifican de acuerdo al número de bacilos encontrados. Si es menos de 5, paucibacilar; multibacilar si es más de 5 bacilos. Y la otra clasificación internacional, que es por clínica, la tuberculoide y la lepromatosa. Aquí lo tiene usted, mire, que de acuerdo a las características de la clasificación, y este es el espectro pauci y multibacilar, que ya lo vamos a ver. Este es otro método de estudio. Yo les mandé ahí todo lo que habíamos encontrado, actualizar, pero para estudiar, para el examen final o el examen, usted documente una ficha en su cuaderno, ¿verdad?, y tenga las palabras principales de cada clase. Cuando ya entra el examen, solo revisa una noche antes, porque eso de madrugar y ir a hacer un examen no es tan bueno, ¿verdad? Entonces, usted ya tiene su repaso. Vemos las 2 más frecuentes y los 5 tipos que ya lo vamos a ver y que los vamos a describir. La cadena de transmisión se la dejo para que usted pueda llenar, y vemos allá que la gente es principal, por lo menos, Mycobacterium leprae, ¿verdad? El reservorio es el humano, etcétera. Hay otra forma que clasifican como tipo polar, pero es la misma: lepra tuberculoide, lepra lepromatosa. Cuando vemos acá, ya había borrado, bueno, ya está ahí. No me quedó tiempo, ya quedó la otra memoria donde había borrado casi todo el texto. En algunas va a aparecer y en otras no. Es lo que estábamos diciendo anteriormente, que según su zona, y aquí solo me faltó decir, en lo que es el aparato sexual, la mayor parte de los leprosos tienen disfunción eréctil. Y vemos acá de bajo contagio, pero el contacto estrecho, como les mencionaba, es el más frecuente. Los periodos de incubación son largos, no son iguales como los de la lepra. Y vemos que esa larga evolución va a poder permitir que el bacilo destruya todo lo que está ahí, ¿verdad?
Vemos acá que en la patogénesis es un intracelular obligado. Entonces, en las láminas, aquí no se exponen, al menos de los 30 años de estar acá, no he visto nunca una lámina de una lepra. Ahí en las láminas solamente han presentado lo del bacilo de la tuberculosis. Entonces, invade lo que les decía frecuentemente en los nervios, y en animales se inoculó y encontraron que por estudios histológicos de las biopsias vamos a reportar y encontrar inflamación, primero de la célula y segundo granulomas. Entonces usted va a ver los gránulos que están en los tejidos y se ve acá. Como hay una producción de citoquinas, lo que van a hacer es mediar los activadores citoquímicos, en este caso las citoquinas, los linfocitos, como que el bacilo hace que el sistema inmunológico se deprima, baja, y eso hace favorecer al bacilo y crecer. Esta gráfica es muy importante en el sistema de inmunología. Aquí vienen dos preguntas de examen, ¿verdad? Tenemos dos apartados. Vemos, cuando estamos actuando a nivel de la lepra tuberculosa y la lepra lepromatosa, lo que nos va a dar la diferencia al final es los linfocitos T1. Los linfocitos helper 1, cuando estamos en el primer caso, va a hacer que la célula inmunológica va a activar, va a detectar el bacilo, por lo tanto, en la célula humana va a haber menor crecimiento. Por el otro lado, en el extremo, vemos que las helper tipo 2 van a estar actuando, pero como no tiene una sensibilidad, el número de bacilos va a crecer y por lo tanto los reportes van a estar aumentados. Y aquí lo ve usted acá, ¿verdad? Menos y allá más. Como vemos acá, ácido alcohol resistente, vemos acá, vea usted acá en la célula, en los glóbulos, por lo menos de la célula blanca, va a encontrar los bacilos teñidos, ¿verdad? Por Ziehl-Neelsen. Y este señor fue el descubridor, fue el primero, ¿verdad? Por es que aquel que descubre algo y lo publica primero, aunque venga el fin del mundo, no le van a quitar el mérito. Por es que yo me tardé y no le estoy dando paja ni me voy a jactar tampoco. Comunicándome con la Sociedad Internacional de Hongos, de Micología, pidiendo una interconsulta breve, ¿verdad? El hongo que estoy estudiando lo descubrí en el 2006, pero ese hongo ya viene miles de años en El Salvador. Hice el estudio morfológico, pero de entrada al ver en las láminas dije, si esto no es el Níger que vemos en El Salvador, esto es diferente. ¿Qué es lo que hice primero? Fui a hablar con un abogado y lo registré notarial. Después lo registré en el repositorio, lo publiqué, pero morfológicamente, macro y microscópicamente. Pero ¿qué sucedió? Había en estudios modernos de la secuenciación, y ahí le traigo una pequeña explicación para que enteren qué es secuenciación. Lo secuenciaron en el año 2014 y lo registraron con la especie Neoníger, pero yo ya lo tenía, era un Aspergillus, pero de otra especie que no sabía cuál puede ser. Pero como me lo inventé y como hay que ser también no orejón, sino que de esto, le puse Aspergillus salvadorensis. ¿Y qué sucedió? Que como aquel ya había publicado en el 2014, yo ya no podía publicarlo con la especie del Salvador. Ahora estoy ahí viendo si lo puedo poner como variedad o como subespecie. Entonces este señor, Gerard, lo descubrió y él se debe el nombre del honor al bacilo de él. Los españoles nos trajeron la lepra, los inditos nuestros no habían. ¿Cómo se llama el Rodrigo de Triana? ¿En qué carabela venía? No se acuerda.
En historia y esta tampoco. ¿Cuántas carabelas traían los españoles? ¿En cuál venía usted? La Pinta, la Niña y la Santa María, ¿verdad, papi? ¿Qué es la Calabela? Me decían el niño. Pues ahí vinieron los meros macizos españoles, le dije, que se compusieron a las inditas. ¿El qué? Me dijo. Ah, que nos conquistaron, y en este caso ya venía la lepra. Entonces, en la patogenia, aquí ya había borrado esto, ¿verdad? Pero ahí, bueno, no hay problema. Lo que sucede es de que en las mucosas, como ahí se da lo que en la inhalatoria, hace que el bacilo entre a nuestro cuerpo por la piel y por las mucosas. Entonces vamos a ver que por la temperatura baja que se está dando, hace que el frío, el bacilo aumente. Entonces vamos a ver, es decir, el aumento en el crecimiento y la multiplicación, y que se va a alojar en los macrófagos. Aquí en el macrófago es su casa. Ahí va a vivir lo que es el bacilo, porque la condición que les dije anteriormente era intracelular. Vemos acá que una vez ingresado el bacilo, va a entrar al ganglio. Ganglio proximal, donde está la zona de ataque que hizo el efecto, lo que es el bacilo. Va a ver usted que en la cadena ganglionar van a suceder tres cosas. Sistema inmunológico lo va a detectar y se va a destruir el bacilo. Por lo tanto, no va a haber enfermedad. El segundo caso, destrucción parcial del bacilo, pero va a haber enfermedad. Pero esa enfermedad es asintomática. Es decir, el paciente tiene el bacilo, pero no va a presentar síntomas y signos. Y el último caso, no se destruye el bacilo por el sistema inmunológico y nos va a dar casos de enfermedad, que es lo que vamos a ver. Para el diagnóstico se hace lo que les decía, el criterio clínico y los de laboratorio. Vea usted acá los bacilos, y aquí, ¿qué es lo que observa usted? El granuloma, ¿verdad? Entonces es positivo. Para hacer el diagnóstico, criterio clínico: inspección, palpación y auscultación. Tiene que ver al paciente y tiene que ver las lesiones. Ya vamos a ver algunas de ellas principales. En miembros superiores, inferiores, hay una amputación, prácticamente pierde los dedos. En la cara se deforma totalmente. Criterio bacteriológico, ya lo vimos por el Sig-Nielsen. Criterio inmunológico: detectar la cantidad de anticuerpos que circula en sangre y ver si el bacilo, por la disminución de los anticuerpos, produce el estudio histopatológico, que es la biopsia, y lo que está en boga, PCR. Si usted puede hacer una pasantía de PCR, de estudios biomoleculares, va a tener trabajo, no solo en El Salvador, sino a nivel internacional, porque eso es la panacea de hoy. Entonces vemos, para decir que es un caso sospechoso, hay que confirmar, uno, la lesión, y dos, que no hay sensibilidad. Usted examina al paciente por medio de la inspección y luego después a la palpación. Ya venden los martillo para reflejo, y en un extremo hay una aguja y una escoba, y esa es la que se utiliza para puncionar al paciente, no que con alevosía, ¿verdad? Suave. Y si hay pérdida de sensibilidad, es un caso clínico. Caso confirmado es lo que ya dijimos anteriormente, que se va a hacer por exámenes de laboratorio. Por 3, por ALGAM, el segundo por estudio histopatológico, por una biopsia, y por último por un PCR. Pregunta ahorita. ¿Estamos bien? ¿Van entendiendo? Va. La reacción no le doy paz.
esto lo vi antier esta clase, pero como ya se supone que hay que ocupar la memoria y entendimiento con palabras clave, eso no se olvida. Eso hagan ustedes cuando entran a los parciales. Hagan notas en su cuaderno, escriban, hagan mapas de memoria visual, necesitan también. Entonces vemos, esto lo había borrado, todo esto, pero está sencillo, aquí se lo voy a explicar. La test de la lepromina no más que consiste en inocular 0.1 mililitros. Dependiendo de la reacción, que la primera reacción va a ser eritematosa, vea usted acá el eritema, y se mide. Si mide 5 milímetros, prueba positiva, esa se va a llamar test de Fernández. Si vemos por el lado contrario de que se forma un granuloma, y aquí lo ve usted, que es mayor, lo toca y lo palpa, es la reacción de Mitsuda. Pregunta de examen, ¿verdad? El problema que es con la de Mitsuda es que se forma el granuloma y posteriormente se va a ulcerar, hay una úlcera. Y esa ulceración, vamos a ver que es por ese lado que la prueba va a ser positiva y se ingresa al paciente. Tiempo 24, y la de Mitsuda es la que más tiempo lleva, ¿verdad? 21 días. Pregunta de examen. Si detectamos antígenos, tenemos que hacer PCR. Si queremos detectar anticuerpos, ELISA. ¿Qué significa ELISA? Preguntas que hacen en los exámenes, ¿verdad? No es que sea la tía Elisa, ¿verdad? Essays en inglés, etc. Y vemos acá que la baciloscopía, y esta es la interpretación. 1 a 10 bacilos, una cruz, y si presenta más de 100 a 1000 bacilos, 5 cruces, y 6 cruces, más de 1000 bacilos. Yo nunca he visto una baciloscopía de esto, pero para hacer el diagnóstico toman como base de una cruz hasta el extremo de 6 cruces, que ya necesita vigilancia y control epidemiológico, más tratamiento del paciente, ¿verdad? Esta es una forma para poder indicar qué tipo. Y esta es, quiero ver si borró esto. Ah, sí, esto lo borró, y lo otro no lo borró. Bien sencillo. Como ya terminé la secuenciación, y no es paja, gasté más de $2,500, pero no me importa, pero lo hice. Me mandaron de Corea el estudio, toda la secuenciación, que me costó bajarla porque no cabe en la computadora, tuve que comprimirla, pero ya tengo la secuencia de base. ¿Qué quiere decir eso? Primero se hace un PCR en un gel de agarosa y ven las bandas. Ponen en cada pocito cada una de las especies a investigar. Pero como hay una de control y hay unas especies, la que usted manda, más otras especies que tienen que buscar, y el pocito donde presenta se identifica. ¿Cómo lo identifican? Por el número de pares de bases, que en este caso es de 129. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Si a mí me dicen que N es igual a 56 pares de bases, quiere decir que del genoma del microorganismo en particular se va a fraccionar en millones y millones, y eso es solo una máquina que vale de $500,000 a $1,000,000, y aquí tenemos una máquina secuenciadora, solo que las pares de base no puede hacer más de 500. Y por eso que se ocupa para virus, porque esos pueden medir hasta 50, 40 pares de bases, pero de este hongo que yo mandé, mide más de 300,000 millones de pares de bases, por lo tanto necesitan una máquina gigante, grande, ¿verdad? Y regresando, si dice 56 pares de bases, toman una pequeña de la fracción,
porque primero hacen un gDNA, el genoma. Luego después hacen el qDNA. Ese Q es la cantidad de secuencia de pares de bases que puede ser secuenciado. Si mide menos de 500 no lo hacen y toman una fracción que va de 5' a 3'. Pero como después del qDNA sigue el cqDNA, que es la secuenciación, necesitan cortar en pedacitos y cortar la cadena. Eso se llama dsDNA. No se lo voy a preguntar en el examen tampoco, ¿va? Pero ese dsDNA, la cadena de doble S, la parten por la mitad, toman los miles de, en este caso lo tomaron del micelio, y leyeron de 5' a 3' y después de 3' a 5'. Y como dice n igual 56, ¿cuál es el porcentaje? Y lo que dice allá, que encontraron, ¿verdad?, una cantidad de guanina a una concentración de citosina. En este caso están estudiando guanina-citosina, y la máquina, y lo dice, número de veces que contó guanina, número de veces que contó citosina. ¿Para qué va a servir eso? Porque como están comparando la muestra de especie que se envió a El Salvador, tienen que tener otros hongos en primer, y en esos primer lleva esta secuenciación, y luego después la máquina se llevó 2 meses para la secuenciación. No es solo de entrar a la máquina y ahí terminó todo, ¿verdad? Unieron y ligaron toda la secuencia de los pares de bases, y si en una línea, supóngase que tomaba la computadora esta línea y la compara esa línea con otra línea de otra especie, y si cuadra en un 99 o 90%, dicen esta especie tal es, tal cosa es. Entonces vieron que en los estudios de PCR y lo que es, encontraron en la prueba de RNA ribosomal, el 90% dio una sensibilidad alta. Es decir, el PCR detectó que de cada 100, 90 pacientes van a tener tuberculosis. Y acá tiene la secuencia, mire, 5' de todos los pares que le estaba diciendo, ¿verdad? Y ahí está el prime. Como ya tengo el estudio, y si me llegan a avalar que pueda tener la variedad o la subespecie, pues lo vamos a celebrar, ¿verdad? No es paja, lo vamos a celebrar en grande. Ahí están invitados todos. Entonces vamos a ver acá que este estudio, observe usted, hicieron biopsia, vaciloscopía, prueba de ELISA y el PCR. ¿Qué encontraron? Del sexo femenino al masculino, que por biopsia dieron positivo solo 4, pero por PCR dieron 14. Quiere decir que la sensibilidad es alta, y se recomienda que ante una duda diagnóstica al inicio se haga un PCR y van a encontrar. En el caso del masculino dieron 5 positivas, pero 14 fueron positivas a PCR, contrastando con 12 negativas. Esta tabla se llama tabla de 2x2, vengo usándola desde hace 30 años. Es una tabla de sensibilidad y especificidad de 2x2, donde nos hace que el cuadrar entre los valores que vamos a obtener, por es que 12 nos está diciendo que es un falso negativo, y aquí nos está diciendo positivo. Por lo tanto, que por la prueba del PCR nos indicó mayor número de casos, ¿verdad? Tenemos acá las dos formas de diferenciar la tuberculoide y la lepromatosa. ¿En qué se va a parecer? Única y sencillamente en las lesiones cutáneas. Ahí vamos a ver grandes placas hipo, es decir, que son de color blanco, grandes las placas, y el paciente va a tener una lesión cutánea delimitada.
¿Cómo se llama el pigmento que está en la piel que nos protege del sol? Melanina. ¿Y sabe qué encontré en el hongo del Salvador? Que el micelio produce melanina para protegerse del calor. Eso es nuevo. Y la otra cosa, es altamente resistente a la temperatura. Por eso que ese neoníger lo aislaron de la arena del desierto en el año 2014, pero yo ya lo había aislado en el 2006, pero no tenía la secuenciación. Vemos acá que las lesiones son hipopigmentadas y vamos a ver que se van dando las lesiones que están en los nervios, en la producción de placas, y se forman nódulos que le vamos a llamar la lepra tuberculoide. Si no forma nódulos, le vamos a llamar lepra lepromatosa, ¿verdad? Se pierden las cejas también, y acá tiene todos los nervios, mire. Los que pasen allá en neurología ya tienen que saber toda la inervación, ¿verdad? De cabeza a los pies. Y no es tan difícil esa cosa, ¿va? Pero vemos que dependiendo, por ejemplo, el nervio cubital mediano, los pacientes van a llegar mano en garra, ¿va? Porque como del bacilo destruye la inervación y eso va a presentar. ¿Cuáles son las manifestaciones en síntomas y signos? Primero, la presentación de manchas. Vamos a ver úlceras, una anestesia, el paciente ya perdió la sensibilidad y va a tener. Mire, el paciente tiene queratitis con cataratas, acá tiene la nariz sencilla de montar, vean los dedos, están mutilados, ¿verdad? Ve acá, hay que ver acá, el paciente va a tener este tipo de mano y no va a poder hacer los movimientos de flexión, extensión, va a quedar engarrotado, entre comillas, como dicen, ¿verdad? Y esto hay que llamar la atención. Si no presenta otra sintomatología, ve al paciente y mande los exámenes de laboratorio indicados, lo que les hablé. La mano del predicador, que es en el cubital, ve acá las lesiones del nervio ciático, hay un pie caído, como le dice, y no puede hacer los movimientos. También puede darse el caso de las úlceras plantares. ¿Qué es lo que observa acá? Una mutilación. Como no hay sensibilidad, lo que se observa es que el paciente no tiene dolor. Yo recuerdo que pasé aséptica en cirugía 2, me llama el residente, venite para acá, y como uno ahí hay que obedecer, ¿verdad? Venite para acá, me dijo, vamos a aséptica, me va a ir a traer al paciente de la cama 8 bis, yo ya sabía que era 8 bis, ¿verdad? 8 bis, y me lo llevas a aséptica, paciente diabético, ulceroso, que ya tenía gangrena, miembro inferior. Acostarlo, me dijo, llega ahí, va, solo él y yo, la enfermera no estaba, y como era séptica, ahí es pudrición de todo, va. Miren, el señor agarra un alicate de este tamaño, ya conoce usted los alicates para los alambres de amarre, y como tenía un par de dedos y los otros estaban mutilados, solo le hizo y todos los dedos salieron. Y le pregunté, doctor, ¿y no le va a poner anestesia? ¿De qué estás hablando? Me dijo, me vas a ir a leer la lepromatosa para mañana y me vas a dar todo el seminario. Tuve que leer y entendí que como hay una sin anestesia quiere decir sin dolor y cosas, etcétera, el paciente ya no tiene dolor, por lo tanto, el paciente diabético lo mutiló y le cortó todo lo de ponerle el muñón, me dijo, y mañana me vas a dar todo. Y entendí que la lepra destruye los nervios y por lo tanto el paciente no había sensibilidad. Más que diabético, ya se suma el caso. Vea usted acá la formación de los pliegues, la fascia leonina, ¿verdad? Vea las orejas cómo están. Ellos le llaman de campana. También puede darse casos de cáncer, es la lepra con nódulos, y hay otra clasificación que es esta
tiene una nodulación, tiene los pliegues, ¿verdad? El tipo 2, cuando ya son granulomas. Características clínicas, vemos acá primero la lesión cutánea. ¿Qué es lo que vamos a ver? Una lesión hipocrómica, una lesión de color blanca con amplia. Las placas que se ven, ¿verdad? Ya se ven los daños neurológicos y usted lo comprueba por la sensibilidad. La progresión es grave. Quiere decir que ese paciente, si no se atiende, va a llegar a otra lesión. Y los diagnósticos son los mismos anteriores. Esto se repite para la siguiente, solo usted tenga idea de lo principal, que el diagnóstico no va a cambiar. Clínico, segundo laboratorio, ¿cuáles eran los exámenes? Algram, biopsia y PCR. Y lo que vemos, la lesión de la progresión va a depender de la consulta prácticamente, ¿verdad? Si el paciente está en la casa, por es que en los leprosarios la gente se aislaba, todos los leprosos eran marginados y vivían en las cuevas, así como dice ahí, ¿verdad? Vemos acá la lesión cutánea amplia, solo que en este caso ya no son hipocrómicas, comienzan a aparecer manchas. Entonces, no es lo mismo que cloasma. Cloasma es para mancha en la cara en mujer embarazada, ¿verdad? En cambio, la mancha que usted ve acá, observe la que es tan grande, se da la lesión neurológica y la carga bacteriana quiere decir que es moderada. Hace el estudio y no va a encontrar muchos bacilos. Y eso, aunque encuentre uno o dos, que ya habíamos dicho, una cruz, alerta, ¿va? Las lesiones cutáneas, como están acá, vea usted acá cómo están amplias, ¿verdad? Aquí, diagnóstico diferencial. Si usted ve un borde circinado, pero no rojo, si el borde circinado es rojo de cualquier tamaño, esa es una tiña. Pero en este caso se ve un borde y se ve la lesión, pero hay que hacer el diagnóstico diferencial. La carga bacteriana es baja y el diagnóstico con lo mismo. Vea la lepromatosa, se hacen las lesiones cutáneas, ¿verdad? Lo mismo, y es bien evidente, ¿verdad? El tipo de fascia es la que les describí, la carga bacteriana sí ya va a ser alta, ¿verdad? Y la inmunidad es baja, porque el bacilo, ¿cuál es el linfocito que les dije que estaba actuando? El linfocito helper, ¿verdad? Es el tipo 1, ¿verdad? Y está el tipo 2, pero como está la inmunidad es baja, las lesiones van aumentando y el diagnóstico. Datos clínicos, pues vemos acá, hay que ver las lesiones de la piel cómo están, ¿verdad? Examinar cómo está el movimiento y la sensibilidad. Igual en el caso anterior, ¿verdad? Se da, puede haber en placas, pero en este caso le dio al paciente la tuberculoide. Entonces vemos que las características, ¿verdad? La lepra tuberculoide y la lepromatosa. Vemos acá que en la tuberculoide, vea usted los bordes como estaba, este es un paciente de raza negra y se observa. Para hacer el diagnóstico inicial, en la literatura que consulté, básicamente se refieren por la lesión de piel. Una lesión grande en placa. Ya les dije que puede ser blanca. Aquí vemos la tuberculoide, una hipersensibilidad baja, no hay temperatura y dolor abolidos, ¿verdad? Y positivo puede ser en el caso. La lepra lepromatosa. Vean los dedos, están mutilados, ¿verdad? Y vemos acá que hay unas máculas hipocrómicas, generalmente hay que ver en la piel, en el tórax anterior y posterior, y puede haber una piel seca y gruesa. Vean en este caso, amputaciones y se ve las lesiones. Hay una alopecia. Pierden las cejas, igual como que usted viera un chino o un coreano, ¿verdad? No tiene cejas de nada. Eso lo va perdiendo con el tiempo y se da. Se le llama la enfermedad de Hansen en otros países, ¿verdad? Y este paciente tiene la lesión nodular, que es la lepra
lepromatosa estamos y la lepra tuberculoide o lepra granulomatosa, ¿verdad? O nodular. El modo de transmisión, pues ya dijimos, de contacto a contacto, bacilífero positivo, pero la exposición debe de ser prolongada, ¿verdad? Tiene que haber número de bacilos, hay que a nivel se toma de las cuanas nasales y se manda al estudio y exploran por cruces, ¿verdad? ¿Cuántos bacilos encontraron? Ahí no hay inmunocompetencia al bacilo, quiere decir que el sistema inmunológico en la respuesta primaria va a estar disminuida y el contacto. Diagnóstico diferencial, ya a esta altura usted ya tiene su cuaderno de diagnóstico diferencial de cada enfermedad, porque eso lo va a salvar en diagnóstico 1 y 2 del área hospitalaria. Allá no le van a preguntar diagnóstico etiológico, el principal, allá le van a preguntar diagnóstico diferencial. El primero, vitiligo. Usted ya conoce qué es vitiligo, que en el término vox populi que aparece en el diccionario se llama, ¿cómo se llama el vitiligo? Diente veo, ¿verdad? Así lo conoce la gente. El escleroderma en placas, aquí está, ¿ve? En placas, ¿verdad? Es otro escleroderma, granuloma anular, lupus eritematoso y linfoma. Se llama diagnóstico diferencial porque varios diagnósticos son parecidos al diagnóstico etiológico o principal, ¿verdad? Bien. Ya va a terminar, jefe. Aquí está, miren. Que le voy a echar al jefe. ¿Cuál? Digo yo, si el jefe está conmigo. Digo, sí. Complicaciones de los nervios, ¿verdad? Ulceraciones, todo lo que vimos anteriormente, amputaciones, mal perforante, insuficiencia renal. Estas son las más graves. Una conocida como neuropatía periférica. ¿Por qué? Porque afecta a los nervios sensoriales de los miembros superiores, miembros inferiores. Pero eso nos va a dar una incapacidad. Como hay una lesión, va a haber una parálisis del nervio. Entonces el paciente va a tener problemas en la marcha. La lesión recurrente termina, tal como vieron en las diapositivas, sin dedos, ¿verdad? No hay dedos en miembros superiores o inferiores, y la debilidad muscular que usted tiene que examinar. Epidemiológicamente, vamos a ver las zonas de las áreas, ¿verdad? En epidemiología usted va a ver que 28 países, más de 7 millones, vea todos estos, y donde hay hoy actualmente, y es preocupante, es en Asia, en la India sobre todo. Ahí han encontrado más casos, Brasil y en Birmania. Mire cuántos casos han reportado. Acá lo importante es que en Latinoamérica, en Sudamérica, ya hay varios países suramericanos que están reportando casos de lepra, ¿verdad? Vemos acá por distribución, igual en los países donde han encontrado que por fecha, mire cómo va la incidencia del número de casos que no ha bajado. Y aquí en El Salvador hay 98 de 88 casos distribuidos. Mire, 2 casos en Aguachapán, en San Francisco Menéndez, en Santana 1 caso, Santa Rosa, Aguachipilín 1 caso, 2 casos, tenemos en San Salvador 2, Ilopango 1, Zacatecoluca 2, San Miguel 1, Morazán 1 y La Unión 3. De los 14 departamentos, 13 departamentos ya están reportando casos de lepra. Vemos que de los detectados en los últimos 15 años, 25 son de Santana, 23 de Chalate, 17 de La Unión, 13 en San Salvador, 5 La Libertad, 4 en Usulután. Entonces vemos, si la exposición es por periodos prolongados, eso es seguro que va a tener lepra. Niños, al igual que la tuberculosis, cuando están expuestos en un adulto positivo a tuberculosis o a lepra, es candidato a tener la enfermedad más adelante, ¿verdad? Y vemos acá que lo que vimos anteriormente, ¿verdad?
por vaciloscopía. Aquí tenemos la forma hiperérgica y anérgica, la formación, los clásicos granulomas. Prevención y control, detección temprana. Ya ahorita el ministerio ha dado alerta en el plan de vigilancia y control epidemiológico, dar seguimiento de casos, y sobre todo están detectando, por ejemplo, ya ahorita hay como 7, 8 departamentos que ya tienen PCR, y eso es un avance, pero lo están enfocando más que todo a infecciones virales, ¿verdad? Esperemos que más adelante se brinde para otro tipo de microorganismos. La quimioprofilaxis, por ejemplo, la vacuna, etcétera, etcétera. Aquí tiene, mire, esta es la dapsona, es lo que más se da. Al igual la rifampicina se está dando, pero han detectado, al igual que en la tuberculosis, resistencia, y en este caso también hay resistencia. Acá tiene, mire el paciente antes de la dapsona y después de la dapsona ya mejoró, aunque tiene algunas lesiones, los gránulos, como usted lo ve, ¿verdad? Caso clínico, paciente de 33 años, ¿verdad? Del Ecuador, residente en España, consulta en el 2003, que presentó la consulta lesión cutánea eritematosa en tórax anterior, en la cara y extremidades. ¿Qué es lo que les dije que era la lesión principal cutánea? La lesión en placas hipoacrómicas, ¿verdad? O sea, blancas. Confundían que podía ser un vitiligo, pero no es. Después había comenzado, antes de la consulta, era asintomático. No había tomado medicamentos, ningún tratamiento, y por lo demás todo sin antecedentes. Error craso, ¿verdad? En enfermedades infectocontagiosas en la historia clínica usted tiene que reportar en antecedentes si hay historia de TBA contactos. En este caso usted va a poner historia de lepra, etcétera. Y vemos acá, afirmó tener un familiar en Ecuador con lepra, un tío materno, pero se contradice a lo anterior, sin antecedentes personales de interés, pero sí hay familiares. En la exploración presentaba numerosas placas eritematosas, infiltradas, alopécicas, mal delimitadas, quiere decir no definidas, irregulares, que pueden ser más de 1, 2, 3, de diverso tamaño en tronco y cuara. ¿Cuál es el diagnóstico? Lepra, ¿verdad? Terminé. Gracias. ¿Verdad que estaba sencillo? Haga el método que les digo, ¿verdad? Palabras principales de cada clase, y cuando ya sea el parcial usted ya va el repaso, ¿verdad? Otro día les voy a contar cómo hice las cartas. Me salieron 400 cartas de síntomas y signos. Las clasifiqué por síntomas y signos. Al reverso de la carta puse el diagnóstico y me puse a jugar en la casa. Empecé a tirar todas las cartas y sacaba una por una. Síntoma y signo, diagnóstico tal, daba vuelta, 100% seguro. Era un método indirecto de aprender. Bueno, no hay preguntas, le subo la otra que traía ahí de diapositiva.